Buenas noches, mi nombre es Pablo Robles y tengo el placer de entrevistar en esta oportunidad al ingeniero Ángel Quialbo. Él ha venido desde Córdoba a Salta a hacer una formación para terapeutas en hipnosis, regresión y vidas pasadas, y quiero que en esta oportunidad poder aprovechar su presencia para hacerle algunas preguntas y que conozcamos un poco más sobre esta metodología. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Un poco para que los que nos están viendo puedan conocer sobre esta herramienta y sobre tu trayectoria. Yo te conozco personalmente, has sido mentor mío, me has formado en muchos campos de la mente y sé que hace muchos años que estás con esto, pero para aquellos que no te conocen, ¿cómo es que un ingeniero termina siendo terapeuta? Porque y sobre todo el tema como vidas pasadas, cosas que no todo el mundo conoce, que hasta suenan raras, ¿no? Bien. Por ser ingeniero, por estar convencido que en este mundo 2 más 2 siempre igual a 4. Yo como ingeniero trabajé como profesional, como ingeniero, tenía mi propia empresa y estaba convencido que era una persona que tenía suerte, que había acontecimientos en mi vida que eran fortuitos. Y entonces eso normalmente decimos suerte. Alrededor de los 33 años, fui una vez a hacer una experiencia y apareció una palabra que no había prestado atención antes, que era intuición. Y en esa experiencia me explicaron, me enseñaron qué era la intuición. Y ahí descubrí que en realidad no tenía suerte, que era una persona intuitiva. Y eso me llevó a querer conocer, saber cómo era esto. Y entonces empecé a ingresar en este mundo donde las cosas no son tangibles. No todo se explica, no todo se entiende, no todo es 2 más 2 igual a 4 y hay que ver para creer. Me llevó la curiosidad a leer, informarme, a hacer experiencia, y así fue como fui ingresando en este modo, en este aspecto de la vida. Porque la vida tiene 2 aspectos. Uno es el tangible, el físico, el que la sociedad en general utiliza con intensidad. Y en ese mismo mundo hay una segunda parte que donde no es tangible, no todo pasa, no todo se puede registrar, pero que los 2 mundos funcionan a la vez. Y eso me fue despertando curiosidad, me fui informando, me fui metiendo en el tema. Y bueno, y eso me llevó a trabajar con el desarrollo de la intuición, primero acá en la República Argentina, y en el año 89 fui a Estados Unidos, donde hice una formación que me desarrollé en este mecanismo de autohipnosis. Y a partir de ese entonces trabajo con hipnosis. Arranqué primero haciendo entrenamientos grupales, enseñando cómo hacer el mejoramiento personal. Y con el tiempo, a través de experiencia y de curiosidades, fui avanzando en el conocimiento de esto y empecé a trabajar en forma individual. Y siempre me atrajo el comportamiento emocional de las personas. Y descubrí que hay una herramienta que permite resolver los temas emocionales desde la raíz. Y eso es poder ir al origen, a la primera vez que la persona tuvo esa emoción no correcta, llámese angustia, miedo, bronca, lo que fuere, sí, y desactivar esa emoción. Sí, o sea que, un poco recapitulando, encontraste que hay un mundo del que todos, de alguna manera, yo creo que coincidimos que hemos tenido esa intuición digamos que no lo sabemos explicar cómo sabemos ciertas cosas, o a veces nos salen cosas bien y lo atribuimos a la suerte. Eso te llevó a encontrar este mundo desconocido. Y mencionaste la intuición. Y bueno, he aprendido que todos somos intuitivos. Sí. Y el acceso a la intuición, eso lo hiciste a través de la autohipnosis. Es uno de los caminos que abre la posibilidad de poder ser más intuitivo. ¿Y cómo definirás la autohipnosis o la hipnosis? Para aquellos que no saben Bien. de qué estás hablando cuando hablas de autohipnosis o hipnosis. Bien. La hipnosis es un estado natural de funcionamiento del cerebro humano. Todos los seres humanos, todos los días,
entramos en trance hipnótico. Casi seguro que nosotros hipnotizamos a alguien. Y casi seguro que alguien nos hipnotiza a nosotros. Porque la palabra, es decir, el proceso hipnótico no tiene que ver con el nombre que tiene puesto. Quien le puso el nombre en 1841 es Brain. Él observó este fenómeno y le puso este nombre que quiere decir ensoñación, sueño. Que es lo que generalmente la gente cree, que a uno lo duerme, que uno pierde conciencia, claro, pierde voluntad y está al servicio de alguien. Sobre eso todo no, motivado por el cine, por el espectáculo. Exactamente, ¿no? Eso es show, eso es espectáculo. Sí. El estado de trance hipnótico es el estado natural de funcionamiento donde diariamente estamos en trance. Y quiere decir focalizar la atención. De modo tal que Brain, al poco tiempo, quiso cambiar la expresión hipnosis por el nombre técnicamente correcto, que sería monoideísmo. Una sola idea a la vez. Cuando uno focaliza la atención en algo, está en trance hipnótico. Es muy probable que en este momento haya personas que estén observando este video y estén atentos a nuestra conversación. Esa persona ha entrado en trance hipnótico. Sobre todo cuando te enganchás, ¿viste? Con un video, pasa como media hora y parecieron 5 minutos y no sabes en qué momento, porque estabas súper atento a eso. Sí. Eso sería un video, la lectura de un libro, claro, observar una escena agradable. Eso es estado de trance. De hecho, el proceso educativo, si vos te pones a pensar, ¿no? Con lo que comentás, los niños o las personas, cuando uno adulto también toma un curso de formaciones, estás en un trance en el cual estás focalizada tu atención y estás metido, si el docente, estamos hablando de un buen docente debería manejar el trance hipnótico a través de la narrativa, a través de los ejemplos, a través de la transmisión. Y me hizo acordar algo de Richard Bandler y John Grinder, ¿no? En un curso que decían, si no hay trance, no hay comunicación. Exacto. Porque el otro no podría entenderte e imaginar, crear en su mundo, este mundo no material, el contenido que vos le estás comunicando para que tenga sentido. Bien. Un buen docente, un buen vendedor, una buena madre que educa a sus hijos, es una buena hipnotizadora. Claro. Capta la atención del otro. Sana, colita rana. Exactamente. Es decir, capta la atención del otro y llega el mensaje. Un buen vendedor, un buen docente es un buen hipnotizador porque le hace que le llegue el mensaje al otro. Eso es estado de trance hipnótico. Y en ese estado de trance hipnótico está la apertura del inconsciente. Para graficarlo más, el inconsciente es como, en la era moderna de los celulares y demás cosas, la nube. Los servicios en la nube. Exactamente. Nosotros enviamos un montón de información y está en la nube. Bueno, la nube es al celular como el inconsciente al ser humano. Ahí está absolutamente toda la información de lo que me sucedió a mí en esta historia y en otras historias pasadas. Y siguiendo esa analogía, porque en la nube están mis archivos, pero también están los tuyos. Están todos los archivos. Están todos los archivos. Y yo podría acceder a tus archivos, no lo voy a hacer, no te preocupes. No, es que podés acceder a mis archivos. No hay nada que ocultar, está todo. No hay nada que ocultar. Por eso de pronto hay personas que dicen, soñé con fulanito de tal que, no sé, necesitaba que lo llamara. Al día siguiente lo llama por teléfono, sí, vos sabés que necesitaba comunicarme con vos. O de pronto tuve un sueño y lo que tuve en el sueño en el tiempo me sucedió en la vida. Todos esos fenómenos que no son explicables desde el pensamiento racional tienen que ver con este mecanismo intuitivo, con esta cantidad de información que no es tangible en lo físico, pero que existe. Bien. Mencionaste también, ahora el término inconsciente, y me viene a la memoria un recuerdo de cuando estudiaba neuropsicología, y el neurólogo, cuando hablaba de esto mismo, o sea, hacía la misma referencia, es un tema de lenguaje, ¿no? Decía mente no consciente en vez de inconsciente, porque él no quería que se lo asocie con el inconsciente de Freud, que tiene, digamos, su propio desarrollo, y está hablando de otra cosa. En este caso, cuando hablas de inconsciente, no estás hablando del inconsciente de Freud. No, estoy hablando de lo que no es consciente. De lo que no es consciente. O sea, coincidirías con esta, otra forma de llamarlo, ya muy técnica porque era un conocimiento específico, pero para el público en general no tiene que ver con psicoanálisis. No, tiene que ver con una cantidad de información que yo no recuerdo, pero que sucede. Hay gente que suele decir,
yo no me acuerdo de mi niñez, o de una etapa determinada de mi niñez, o yo no me acuerdo qué pasó después del accidente. Toda esa información existe, está en ese lugar, en esa nube, que es lo que mencionamos de un modo como el inconsciente. Y el problema que encuentra la ciencia es que no le puede encontrar un lugar físico porque no es otra dimensión. Claro. Esto, en este estado, Sí. es adimensional, es atemporal. No es decir, no está en ningún lugar, está en todos los lugares, como la información. Sí. Está en este tiempo y en cualquier otro tiempo. Está a la vez en el pasado, en el presente y en el futuro. Y esto es lo que a la mente consciente, al pensamiento consciente, le cuesta entender. Claro, porque nos movemos en tiempo y espacio, es la forma de que percibir el mundo. Para tenemos. este mundo en que vivimos nosotros, Sí. nuestro pensamiento casualmente se mide de un modo determinado en eso que llamamos tiempo y espacio, que es una dimensión del pensamiento humano. Parece que en el universo no existe el tiempo y el espacio. Está sucediendo todo a la vez. En el mismo instante está sucediendo todo a la vez. Nada más que nosotros no tenemos la capacidad de poder observar todo a la vez y entonces tomamos en forma parcial. Habrás observado que a veces en estos televisores modernos que hay ahora, Sí. uno puede estar observando una película en un canal determinado y al lado tiene pequeñas ventanitas. El picture in picture, o sea, la Exactamente. imagen dentro de la imagen. Exactamente. Y hay otros canales allí. Y uno con el pasacanal, con el cable canal, cambia a este otro película. Y después vuelve acá, vuelve allá. Exactamente, está todo a la vez. Y uno va como focalizando en algo determinado. Y esto es la gran posibilidad que nos da el estado de trance hipnótico, poder ir hacia atrás en el tiempo y encortar el primer origen, la primera experiencia de un hecho emocional. Así lo entendemos nosotros racional, porque me quedé pensando, ir hacia el pasado en realidad está todo junto, es tomar conciencia de ese pasado que está sucediendo al mismo tiempo y que por eso me afecta hoy en mi vida, en las cosas que yo hago, en lo que siento, en las cosas que no puedo hacer. Me está afectando ahora a pesar que es del pasado, porque en realidad es todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. O sea que casi que no sería una regresión, sería el tomar conciencia de un lo que ya es. de lo que está es, exactamente. De que en algún momento fue, si lo pensamos en términos cronológicos. Bien, permíteme que te haga un comentario con respecto. Esta herramienta es para trabajar en emociones, en estados emocionales. Sí, eso te iba a preguntar, porque la hipnosis, hablamos de la educación y demás, hay varias aplicaciones, particularmente ya definimos el trance hipnótico como un acceso a esa información y ahora cómo se relaciona con la terapia y qué parte trabaja, porque ¿es terapia psicológica? No. Bueno, ¿qué es? Esta herramienta la utilizamos para resolver las cargas emocionales. Bien, parece que define qué es una emoción. Cualquier emoción, agradable o no, es un mecanismo de supervivencia que tenemos los seres humanos. Es un mensaje que me llega a mí al cuerpo avisándome de algo que ya pasó, algo que está pasando, algo que puede pasar. Depende qué emoción sea. Y esa emoción intrínsecamente tiene un mensaje y tiene una pequeña cantidad de energía. La energía es suficiente y necesaria para hacer algo, cambiar de camino, retroceder, hacer algo. Ahora, Pablo, ¿qué nos enseñaron a nosotros en su gran mayoría a hacer cuando uno tiene una emoción? Y bueno, por ejemplo, los que somos hombres, los hombres no lloran, te la tenés que aguantar, el miedo hay que enfrentarlo. Bien, digamos somos represores. Es así, reprimimos la emoción. Ahora, al reprimir la emoción, ¿qué hacemos con esa energía que trae el mensaje? Y la reprimimos, queda ahí. Exactamente, queda alojada en nosotros, en algún sistema o en algún órgano. Y como somos repetidores de esa emoción, en ese sistema o ese órgano se van acumulando una cantidad de energía. No sé, 87, 625, 10.000 veces. Llega un momento que la carga energética es tan alta que el sistema o el órgano no lo soporta. Y se manifiesta de dos modos, en distintos tiempos. Primero, emoción exagerada. Esa persona siente o miedo, o bronca, o angustia, cada vez más intenso, más intenso, más intenso, porque va aumentando la cantidad de energía.
O sea, ante el mismo estímulo no es proporcional la cantidad de emoción, que es mucho mayor a lo que es el estímulo. Claro. Eso que decir, no era para tanto, que el tipo explotó, se enojó, tiró todo. Va en el auto un pequeño... La gota que rebalse el vaso, cuando decimos... Exactamente. Sucede eso, emoción exacerbada, que hasta la gente la lleva a entrar en pánico, por ejemplo. Fobias, pánico, todas esas conductas tienen que ver con eso. Y lo segundo, en un segundo tiempo, es que esa energía afecta el sistema o el órgano. Y ahí viene el problema de salud. Por eso se dice de que nuestro cuerpo habla de nuestro estado emocional. Una persona que padezca miedo tiene problemas urinarios. Una persona que padezca bronca, enojo, ira, tiene problemas hepáticos. Y así es como nuestro cuerpo habla de nuestro estado emocional. Ahora, esto que vos decís que se junta en el cuerpo, ¿no? Estas emociones y que pueden afectar un sistema. Cuando hablamos de vidas pasadas, me estoy imaginando que como hay algo mío, ¿no? Definirlo alma, espíritu, no sé, ahora me dirás cómo lo llamas, que va de vida en vida, pero entonces el órgano con la emoción se debería haber quedado ahí. ¿Por qué es que yo tengo hoy, me está afectando eso, si estaba en un órgano o estaba en el cuerpo? Y el cuerpo muere en una vida anterior. Bien. Es decir, vamos a tomar el tiempo de explicar esto. Uno viene a esta dimensión a hacer experiencia y aprender. Es el alma, nuestra energía vital, nuestro hálito de vida, es el alma. Y el alma viene a hacer la experiencia. El alma por el alma en sí no puede hacer acciones físicas ni emocionales. Necesita valerse de un cuerpo. O sea, es nuestra parte inmaterial y el cuerpo sería nuestra parte material. Material, que juntos conforma lo que somos. Conforma lo que somos. Y así es como hace la experiencia. De pronto hay un fuego. Voy a una casa a visitar, a tu casa voy a visitarte, está la cocina encendida y yo voy, me apoyo cerca de la cocina y me quemo la mano. Yo sobre ese acontecimiento puedo dar dos caminos. Acordarme de vos, de toda tu familia, es decir, poner en vos el acontecimiento que me pasó. Cuando yo vuelvo a mi casa y me preguntan, ¿qué te pasó? No, mira, Pablo me quemó el dedo. Si esa fuese la experiencia, ¿qué voy a hacer las próximas veces que yo me arrime a una cocina? Y como la culpa es de otro, o no fue, vos no tuviste nada que ver, fuiste una víctima, en realidad no le prestás la atención. Me sigo quemando el dedo. ¿Qué es lo que nos sucede en la vida? Por eso nuestra sociedad dice que los seres humanos tropezamos varias veces con la misma piedra. Está el otro camino, que yo me hago cargo de que fui yo el que puse la mano en el fuego. Y cuando me preguntan qué te pasó, digo, yo fui tonto, me arrimé a la cocina y puse la mano y me quemé. Y vos y toda tu familia no tiene que ver con esta experiencia. Me hice cargo de la experiencia. Cuando yo me hago cargo de la experiencia, aprendo. Y las próximas veces veo una cocina y ya retiro la mano. Este es el modo de aprender. Si yo aprendo a no quemarme en la cocina, durante este cuerpo, todas las veces que yo me aproxime a la cocina, ¿qué voy a hacer con mi mano? La voy a sacar. En mis próximos cuerpos, cuando yo vaya a arrimarme una cocina, ¿qué voy a hacer con la mano? La voy a retirar. Porque la información está en el alma. Exactamente. Por eso están las habilidades, los talentos, la capacidad que tenemos los seres humanos. ¿Por qué? Inclusive si lleva la medicina en el alma. Es mecánico de alma. Porque en el alma está la experiencia y el aprendizaje. Y no tiene procesos racionales, porque uno dice, pero desde chico nadie le enseñó y lo hace bien. Bien. Y te voy a mostrar un aprendizaje genérico. Si a la mayoría de las personas le preguntamos que elige entre cocinar y planchar, ¿vos qué elegirías? Entre cocinar y planchar. Cocinar. Bien. Si vos prestás atención, la gran mayoría de las personas eligen cocinar. ¿Por qué?
¿Desde cuánto se plancha en este planeta? Y de la calle, primero tiene que haber corriente eléctrica. No, antes hacía con brasa. Sí. Pero yo creo que desde a partir de la era industrial. Más o menos. A partir de 1800. En una época, no sé. ni ropa teníamos. Así que... Sí, el ser humano hace muchos millones de años que está. Bien, entonces es relativamente reciente el aprendizaje del planchado. Ahora, ¿desde cuándo cocinamos los seres humanos? Cocinar es desde el fuego. Desde que se descubrió el fuego. Es decir, que nuestras almas han tenido más posibilidades de cocinar que de planchar. Por eso la gran mayoría elegimos cocinar, aunque hay excepciones que eligen planchar. Porque o nunca cocinaron, o las veces que cocinaron les fue bien en la vida. Claro, yo estaba pensando, si tienen algún tema emocional con la cocina, o han sido agredidas, o hay una herida en el alma, como voy a decir del fuego, que toco y me quemo, entonces la próxima veo eso y ya aprendí, pero en este caso negativo. O sea, ¿qué pasa eso? Me quedó esa pregunta, ¿no? Del aprendizaje. Vos cuando decís, bueno, me quemé, la próxima vez no lo voy a hacer porque aprendí, puede ser de dos formas, Claro. me imagino. Una es que yo intelectualmente digo, bueno, no, eso quema, pero no tengo asociado nada. Y otra es que yo veo eso y me pasan cosas en el cuerpo y siento y tengo ese, llamémoslo como un trauma. Bien. Entonces, ¿ahí está el aprendizaje o no? Si me queda trauma, no. Y ese es el inconveniente que tenemos nosotros. Que en este cuerpo o en cuerpos anteriores hemos tenido experiencias no gratas y no pudimos hacer el segundo paso, hacerme cargo de la experiencia. O sea, lo evito esa experiencia, pero lo evito desde el trauma. Desde el trauma. No desde el aprendizaje. Bien. Okay. Entonces, así como si yo aprendí a cerrar puertas, yo sigo cerrando puertas. Perdón, si yo aprendo a cuidarme el dedo en la cocina, yo sigo no quemándome en la cocina. Si yo no aprendí, ¿qué me va a pasar? Me voy a seguir quemando el dedo, Sí. y en mis próximos cuerpos voy a seguir quemando el dedo. Hasta que en un cuerpo cualquiera, siendo niño o siendo adulto, un día se disparan una serie de variables que activan el trauma de la puerta. ¿Y dónde aparece? En aquel cuerpo. Ahora, el origen de ese trauma, ¿dónde está? De quemarme el dedo en la cocina. ¿Dónde está? Y la primera vez que te quemaste. En este cuerpo. Es decir, que los traumas que yo tengo en este cuerpo, el origen, ¿dónde están? La gran mayoría en experiencias anteriores. O sea, lo llevamos en el alma. El trauma está en el alma. O sea, lo que sanamos es el alma. Es que esta herramienta trabaja con el alma. Y como alma y cuerpo van de la mano, esa manifestación termina siendo, por ejemplo, corporal. como decía, de que se mejora un tema de salud inesperadamente. Exactamente. El sistema emocional. Sí, o cambia una conducta. Porque el alma y el cuerpo conforman a la persona. Lo que pasa es que lo emocional, lo experiencial está en el alma, no en el cuerpo. A mí me encantó una definición que una vez te escuché decir, de que somos seres emocionales que aprendimos a pensar, ¿no? Sí. Y algo tan simple que decir, claro, hasta los perros no saben hablar, no tienen un pensamiento racional elevado como puede tener un ser humano, sin embargo, sienten miedo, sienten bronca, sienten furia, Bien. Nosotros como seres humanos, antes de desarrollar el lenguaje y el raciocinio, también tenemos puesto a las emociones, con lo cual somos más emocionales que racionales. No hace falta que leamos un libro como Inteligencia Emocional para saberlo, En absoluto. pero sino que es algo de lógico que se ve. Aún más, en la época de las cavernas, Sí. el ser humano hablaba, tenía raciocinio, intelecto. No. No. Y sin embargo le tenía miedo a los animales y se relacionaba emocionalmente con el grupo en el cual convivía. Es decir, ya éramos emocionales y no teníamos intelecto, no pensábamos. El pensamiento es la consecuencia de lo emocional. Por eso lo emocional no se entiende. No pasa por un proceso de entender, de razonar, de analizar. Y por eso desde el pensamiento no se pueden resolver los temas emocionales. Por eso aparece en la consulta gente que ha hecho mucho trabajo, sabe por qué le pasa lo que le pasa, sabe cuál es la razón, sabe el hecho que le sucedió en su infancia tal vez, que lo ha marcado, pero lo sigue sin poder manejar. Bien. Lo sigue expresando. Porque desde el pensamiento
no se resuelve lo emocional. Y además, desde lo emocional no se resuelven los temas del pensamiento. Voy a hacer un paralelismo para que sea más gráfico. Lo emocional corresponde a la capa aisladora de la pared de la casa, del edificio. Y el pensamiento corresponde al techo. Hay gente que tiene problema de humedad en La capa aisladora. En la capa aisladora y anda reparando el techo. Quiere entender, comprender, dice cómo, cuándo. Cuando era chico, mi mamá, mi papá. Y hay gente que tiene tantas explicaciones sobre el tema y cómo sigue viviendo igual o peor que antes. Porque pretende resolver la humedad del zócalo reparando el techo. Y hay que reparar la capa aisladora. Esta herramienta es para la capa aisladora. Trabaja solamente con lo emocional, donde no se entiende, donde no se analiza, donde no pasa por el pensamiento. Porque vuelvo a decir, es emocional, no tiene que ver con el pensamiento. Y entonces ahí se relaciona con lo que decías del inconsciente, Claro. la parte no consciente. Es que está en el alma, que es la parte del inconsciente. Ahí está toda la información. El trance hipnótico permite entrar en el espacio del alma, donde está toda la nube, y buscar la primera experiencia en el alma, que no importa qué grupo es, que tuvo esa emoción, bronca. Ir a esa experiencia y hacer el consumo energético de esas pequeñas cantidades de energía por cada emoción, se forma una cantidad energética importante. Y se hace un consumo de energía a través de una acción mecánica. Por ejemplo, la persona dice que esa emoción, creo que dije bronca, está en el pecho. ¿Y qué siente en el pecho? Y te puede decir presión, calor, palpitación, lo que sea. Entonces uno, estando en ese estado de trance, toma un almohadón y genera mecánicamente la sensación que siente en el pecho. Más arriba, más abajo, más fuerte, menos. Ahí está. Bueno, uno está en ese momento, en esa experiencia, y está sintiendo esto en el pecho. La pregunta es, ¿esto que estás sintiendo, lo quieres seguir sintiendo? ¿Qué te va a decir? Que no. Bueno, sáqueselo. Puede usar sus manos. La persona toma con su mano el almohadón y se le ofrece cierta resistencia para que tú uses una cantidad de energía en tirar el almohadón fuera. Una vez que hizo, vuelve la misma experiencia. Acá estoy, sucede todo lo mismo, pero la sensación de bronca no está más. Eso fue algo que también me llamó mucho la atención en tu formación, y yo como paciente, ¿no? Yo he estado en procesos terapéuticos, y vale decir que hay muchos enfoques o hay ramas que trabajan este tema y con la hipnosis y la regresión, pero de distintos ángulos. Y algo que me impresionó mucho es este enfoque, ¿no? de la energía atrapada, de esa energía que la gastás para resolver ese problema, claro. Y que en otras terapias tal vez pasabas por ese sufrimiento y ese pasar por ese sufrimiento supuestamente agota esa energía, pero no es tan eficaz como esta herramienta. Bien, porque hay que hacer el consumo, hay que gastar la energía acumulada sobre una acción mecánica, puede ser. Porque uno puede regresar, observar el fenómeno y volver de nuevo. Mientras no consume esa energía, no la gaste, esa carga emocional sigue estando. Y pueden pasar un montón de experiencias de cuerpo y sigue estando eso. A veces una persona que tenga miedo en esta vida, en la época paleolítica tuvo primera experiencia de miedo. O a lo mejor fue también en esta vida cuando era niño. Lo que sucede es que las cargas emocionales que se generan en este cuerpo son muy pocas comparadas con todas las que tienen que ver desde atrás en el tiempo. Eso me trae una pregunta que por ahí también suscita en la gente. ¿Hemos vivido muchas vidas? ¿Hemos tenido? Porque, voy a decir, comparado con lo actual. No se sabe cuántas vidas hay. Quizás decenas, centenas o miles de vidas. El alma viene a esta dimensión a aprender. Cuando hizo todo un aprendizaje, que no tiene que ver con la cantidad de veces que viene, sino con lo que aprende, llega un momento que tiene hecho un aprendizaje y
toma otro cuerpo con una densidad distinta de la nuestra, que estos ojos no la pueden ver. Son aquellos seres que se llaman espirituales o distintas terminologías. Seres de luz, maestros, exactamente. guías, Y de esos seres, porque tienen ya hecho un aprendizaje determinado. Desde mi mirada no hay cantidad de vidas, no hay parámetros establecidos. Es como cuando una persona va a hacer un estudio, va a la escuela, al jardín de infantes, a la primaria, al secundario y a la facultad. Hasta que no termine la última materia, ¿cuánto tiempo le lleva? Y a uno le lleva un tiempo, otro tiempo. No es fijo, no es matemático esto. Bien. Con respecto a que hay gente que te dice, yo no sé si he vivido muchas vidas, o que le han dicho a alguien que es la primera vez que encarna. ¿Qué tan frecuente es eso? ¿Cuántas vidas hemos vivido? ¿Hay alguna forma de saber eso? ¿Qué te dice la experiencia? Yo soy muy pragmático, soy resultadista. Sí. Primero, yo no conocí ninguna persona, ninguna alma que sea la primera vida que tenga esto. Porque todos vienen con experiencia y con conocimiento. ¿Cuántas vidas tenemos en el alma? No se sabe. Hay libros que indican cantidad, tiempo, un montón de cosas, no es corroborado. Y como te digo, soy pragmático, saber cuántas vidas uno tuvo en el cuerpo, ¿de qué le sirve? Un dato anecdótico. Tengo 287 vidas, 6.517. El tema es vivir bien, tener bienestar y felicidad. Y yo he aprendido a salirme de estas reglas, de estas normas y ver el resultado para mí es cómo vive la persona. Sobre todo muchas de las cosas que vienen de personas que nosotros estimamos o que confiamos porque tenemos como cierta autoridad en el tema y que a veces como seres humanos nos podemos equivocar y terminamos con conceptos equivocados y que de vuelta, ¿de qué me sirve eso? Claro. O sea, ¿qué resultado tengo? Los seres humanos funcionamos mucho con las creencias. Las creencias ¿para qué están establecidas las creencias? Las normas, las reglas. Para manejarnos de alguna manera en el mundo. Para establecer orden, voy a ser más sutil. Para establecer orden. Pero ninguna creencia fue establecida para tener bienestar y felicidad. Y mira un detalle. Yo siempre sugiero, hay que hacer lo que hacen los exitosos. ¿Qué hacen los exitosos? Todos. Los que pasaron allá en el tiempo o los recientes. No cumplen siempre la norma. Y aclaro, no cumplen siempre, no es que no la cumplen nunca. La vienen cumpliendo y llega un momento que la deje cumplir. Y luego la vuelve a cumplir de nuevo y deje cumplir. Todos los exitosos, en cualquier rubro, tienen esa condición. Por eso son exitosos, porque la norma no está hecha, la creencia, para ser exitoso. Sí para establecer orden, y no digo más que eso. Podés poner el adjetivo que vos quieras, pero no para tener bienestar y felicidad. ¿Y vos qué crees de eso que también hay corrientes, ¿no?, de pensamiento y aprovecho tu experiencia para la reflexión? Estas que te dicen, bueno, si yo en otra vida me mandé macana, digamos, hice cosas que no estaban bien, dañé a otras personas o me provoqué daños a mí mismo, y en esta vida me toca vivir cosas que están relacionadas con eso y estoy como pagando un poco eso y entonces no vengo a ser feliz, vengo a reparar ese daño. ¿Qué lectura te hace esa reflexión que tienen algunas personas que lo llaman a veces karma, que lo llaman, incluso a veces desde el punto de vista positivo, dicen, sí, bueno, a mí me toca una situación difícil porque en otro momento y tengo que aprender, pero es como que no se permiten esto de ser feliz. Y entonces cuando vos dijiste lo de felicidad y que venimos a ser felices, es como que está muy contradictorio. Sí, no encaja tanto porque no está pensado así las creencias, como un poco bien dijiste. Entonces, casualmente. Incluso terapeutas que trabajan con esta metodología, que dicen, bueno, en una vida te va a tocar difícil porque es un camino que tiene que hacer el alma y no te lo ponen de una manera como que feliz, todo lindo y bonito. Vos usaste una palabra que voy a aprovechar para hacer un concepto. Karma. La etimología de la palabra karma quiere decir pensamiento.
todos nosotros vivimos como pensamos. Si yo en una vida pasada cometí un error, maté a alguien, yo en esta vida no tengo por qué pagar lo que hice en esa vida. Porque uno que viene a esta dimensión a aprender. Y para aprender, ¿qué hay que hacer? Equivocarse. Y si yo por lo equivocado tengo que pagar en esta, en la próxima cosa, yo digo, yo me bajo, no continúo en esto acá. Uno viene a aprender. Para aprender hay que equivocarse y comete errores. Lo no bueno es haberse equivocado y no haber aprendido. El no hacerse cargo. El no hacerse cargo. Cuando uno se hace cargo y aprende, ni en esta ni en otra vida tiene por qué pagar los platos rotos. Esto es una creencia de sometimiento. No te portes mal porque acá o adelante va a tener... No. Yo vengo a equivocarme. ¿Cómo aprendo a manejar auto? Rayando el auto, chocándolo, equivocándome. ¿Cómo aprendo a caminar? Golpeándome. Esto lo digo a mis hijos, eso del chocar el auto y eso se puede aprender de otras maneras, ¿no? Pero hablando de los niños, eso un poco también la educación nos forma así, ¿no? Porque estás entrando en el error y no te puedes equivocar. En vez de hacer lo que uno puede y mejorar, no, se enfoca en que tiene que salir perfecto. Ahora, y te castiga. Esos padres que le dicen a los hijos tienen las cosas perfectas, ¿cómo fueron ellos? ¿Se sacaron siempre 10? No existe eso. Existe ir mejorando, pero para mejorar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para aprender a caminar? Caerse y golpearse. Lo que sí tenemos que tener consciente, cada vez que el niño se cae, una neurona, un tendón, una articulación va aprendiendo. Tal es así que hoy caminamos automáticamente, ni pensamos en caminar. Pero para llegar a este aprendizaje, ¿qué tuvimos que hacer? Golpearnos un montón de veces. Sí. Como aprendimos los colores, a escribir, a sumar y demás cosas. Así es la vida. Uno viene a equivocarse y viene a aprender del error. Y voy a aclarar, y dejar de echarle la culpa a los demás. Que me pasa esto porque cuando yo era chico mi mamá, mi papá o el lugar donde yo vivía o esto. Es decir, las personas tienden a exteriorizar el origen de su problema. Y en realidad es uno el que viene a hacer experiencia y aprender de esa experiencia. Yo vengo a quemarme el dedo en tu cocina para aprender a no poner el dedo sobre el fuego. Si yo me hago cargo de esa experiencia, de aquí en más, no lo voy a hacer. Pero no es lo que nos enseñaron. Uno tiene que sacarse siempre 10, tiene que ser siempre bueno, tiene que hacer todas las cosas bien. Esa persona, si viene acá, viene de vicio. Si sabe todo, ¿a qué viene esta dimensión? Sí, se me ocurre que están alejados de lo que aprendemos y que no está incorporado esto de las creencias que comentabas, que hasta cuesta a veces asumir eso de ser feliz o de pasarla bien. Claro. Pero que nada te lo impide, pero a la vez es como que no está dentro de nuestro universo de ese pensamiento. O no nos permitimos porque tenemos otros condicionamientos, ¿no? Porque en la vida hay que sufrir para disfrutar, claro. Hay que trabajar de sol a sol, te hagas el pan con tu frente. Y parirás con dolor. Parirás con dolor. Una pregunta, los animales, cuando paren, ¿sufren? No le pregunté. No es preguntar, hay que ser observador. Sí. Y no sufren. Nosotros los llamamos inteligentes. Nuestras mujeres paran con dolor. Yo tengo 3 hijos y la madre de mis hijos se preparó física y mentalmente para tener un parto sin dolor. Y los 3 hijos nacieron sin dolor. Y en el segundo de mis hijos, un médico dijo, la primera en mi vida que vi una mujer que da a luz sonriendo, alegre. Eso es simplemente un pensamiento y una preparación física, como lo hacen todas las especies. Entonces, hay mucho que revisar en nuestras creencias. Y eso está dentro también del proceso terapéutico. ¿Cómo es? Me gustaría saber un poquito más. La persona llega, te consulta,
¿Qué es? ¿Qué se lleva? ¿Qué le ofreces? ¿Cómo es el proceso? El tema de las creencias no tiene que ver con el entrenamiento, con la experiencia del proceso terapéutico, sino estamos hablando en general de aspectos que suman al bien vivir de las personas. Las personas recurren a mí cuando tienen problemas emocionales, desde pánico a situaciones cotidianas que no responden del modo correcto. Y muchas de ellos han tenido experiencias con distintos procesos. Y entonces vienen y plantean cómo es su tema emocional, yo le hago la explicación de todo este proceso cómo es, y luego de esta charla previa la persona decide si realmente quiere trabajar conmigo o no. Eso tiene una primera sesión que es de preparación, y luego a partir de la segunda sesión, en cada sesión se trabaja una carga emocional, que es la que elige el consultante. Si elige trabajar con el miedo, trabaja con el miedo, en la siguiente trabajará con la angustia, la bronca, lo que sea. Y a partir de la segunda sesión hay resultados tangibles. En la segunda sesión, ¿te referís después de la preparación? Hay una charla previa. Okay. Hay una primera sesión de preparación y la siguiente, que es la segunda sesión, ya tiene resultados tangibles. Ya tiene resultados. Y si trabaja una emoción, ¿la trabaja ahí y sana ahí o es necesario a veces varias sesiones para una emoción? No. Esto es como tratamiento de conducto. ¿Qué es el tratamiento de conducto? No conozco bien técnicamente, elimina el nervio dentro del diente de la muela y no tiene más sensibilidad. Exactamente lo mismo. Y trabaja una emoción y esa emoción deja de tener esa carga que tiene. Cuando aparece un acontecimiento, si trabajo la bronca, cuando aparece un acontecimiento que dispara bronca, la persona siente bronca. Pero la bronca que tiene ahora tiene proporción con lo que pasa. Si una cosa pequeña es muy pequeña la sensación de bronca, si es importante, tiene mayor magnitud, pero deja de sentir esa sensación que lo desbordaba y que hasta cometía errores, por ejemplo, ¿no? Que se baja el auto a querer pelear a alguien por una cosa insignificante. Me hiciste acordar otra expresión que te he escuchado en alguna oportunidad. Corregime si no la recuerdo exactamente bien, pero que las emociones no se controlan, las emociones se expresan, se sienten. Y me ha pasado a veces con algún consultante, con alguien que viene por el tema de la terapia, de que es como que se asombra de que está bien tener emociones, que a veces la ira, en su justa proporción y que no es traumática, te lleva a salir de un acto de injusticia, a hacer algo. La tristeza te lleva a la reflexión, al pensamiento, a por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo y poder, qué hago con mi vida, te lleva a la reflexión. El miedo te protege a veces, porque si no tuvieras miedo, difícilmente podrías vivir muchos años en este planeta porque te la pegás. Entonces, el permitirse que también está bien tener emociones y que tienen un sentido, pero cuando le das su justa medida y que tienen un sentido. Y entonces a veces las personas como que se asombran un poco con esto. Ángel, ¿qué opinión te merece la gente cuando te comenta de que fue a una persona que le leyó el aura, que le dijo que le lee el destino, que le puede hacer interpretación del alma y entonces le dice qué es lo que le pasa, cómo le pasa? ¿Qué lectura haces de eso y del proceso terapéutico desde la hipnosis o desde la regresión con respecto a los consultantes? Porque a veces te dicen, de hecho me han llegado consultantes diciendo esto, por ejemplo, me han dicho, porque no es una experiencia de ellos, que adhiero a esto de la experiencia, básicamente qué pasa cuando lo vivís, ¿no? Pero me han dicho de que soy un alma que es la primera vez, que estoy en una encarnación, o me han dicho esto, me han dicho lo otro, y las personas a veces se angustian, se enganchan con problemas que encima antes no lo tenían. ¿Qué opinión? Sí, o no lo tenían, o que lo tenían y ahora tienen la explicación por qué tienen el problema, pero no lo resuelven. Eso tiene que ver con que la gente busca desde el pensamiento tener la información, entender cómo, cuándo, dónde y por qué. Incluso para lo que a mí me pasa, que a otro me lo diga. Entonces me lo está diciendo para Sí. que yo lo entienda. Sí, Pasa a mi alma. a veces uno le da poder al otro, me dijo tal cosa. La pregunta es, ahora yo sabiendo dónde, cuándo, cómo y por qué, ¿cómo lo resuelvo? Porque ahí caemos en el origen de esto. Que la gente quiere resolver desde el pensamiento lo que le corresponde al alma, a la emoción. Esto que decimos de la capa aisladora, tiene un problema de humedad y quiere resolver el techo. Entonces,
que alguien me cuente la historia que tuve yo, mi alma, en otra vida. Que porque yo fui rebelde o hice tal cosa en otra vida, por eso tengo la angustia que tengo. ¿De qué me sirve? Es más, tengo algo a qué echarle la culpa. Esto que decíamos, ¿no? De que la culpa es de que Pablo, de la cocina de Pablo, no de que yo metí la mano. Exactamente. Evade un poco la responsabilidad. Sí, pero no resuelve el tema. No resuelve. Lo que nosotros buscamos con esta herramienta es entender lo menos posible y sacar la carga emocional. Por supuesto que luego tiene una serie de cosas para darse cuenta. Aún más, se empieza a dar cuenta de una cantidad de actitudes, de conductas que tiene en esta vida relacionadas con esa vida pasada. No sé, en esta vida le encantan los caballos. Nació en la ciudad, vive en la ciudad y muy pocas veces fue al campo. Y se da cuenta que en una vida pasada se dedicaba a criar caballos o vivía andando caballos. Y le gustan los caballos, no las vacas, los perros, los cerdos, pero sí los caballos. Entonces, dice, claro, mira. O puede suceder lo siguiente, que en una vida pasada, en una pelea, en una batalla, murió con una lanza, con un cuchillo, algo por el estilo. Y que en esta vida se encuentra que le tiene miedo a los cuchillos, pero no al revólver, a la pistola o la escopeta. Como un arma menor, como un arma blanca, dispara más reacción que un arma con mucho más riesgo. Porque ha tenido una experiencia, una vida pasada, que ha pasado algo con un arma. Y así es como uno elige profesiones, elige relaciones, elige lugares donde vive. Muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida están relacionadas con nuestra historia en el alma. Pero por eso tiene que hacer este proceso de revivenciar en el alma y esto que dijiste, la energía, porque si no el hecho de solo saberlo intelectualmente, de que en otra vida pasó y por eso tiene esto, no lo libera de ese problema. No lo libera. Por eso esta herramienta se usa de dos formas. Una es ir al origen y consumir la energía de la experiencia negativa y cambiar los estados emocionales. Y la otra es potencializar las habilidades, las capacidades que tenemos en este cuerpo. ¿Por qué hay gente que le gusta pintar cuadros? ¿O le gusta cantar y no le gusta bailar? ¿O le gusta algún deporte determinado y otras cosas no? Por lo general es que esa alma en otro cuerpo tuvo esa experiencia. Entonces uno puede ir a esa experiencia y potencializar la habilidad para sumar todas esas habilidades y tener en este cuerpo consciente. Eso tampoco se trabaja en algunos enfoques y es curioso que lo que mencionás porque a mí me pasó, cuento una experiencia, yo como consultante, haciendo la experiencia de regresión, trabajando emociones y en una vida anterior me encuentro como liderando un grupo de soldados, ¿no? En una batalla. Y si bien hay un momento en que el desenlace es trágico, que está relacionado con las emociones, instantes previos, yo me sentía como un líder, con poder, empoderado, con liderazgo. Y entonces en algunos momentos me volvía incluso con una cierta posición física, que me disparaba ese momento, digamos, positivo, de emoción positiva, a pesar de lo negativo o la emoción negativa que trabajé, ese aspecto positivo que tenía de liderazgo, poderlo traer y sentirlo actualmente, sin haber buscado eso particularmente cuando hice la regresión, sino como un efecto secundario que dijo, epa, claro, me siento y recuerdo eso y me da ese poder. El modo en que yo veo y trabajo en esta herramienta es casualmente, cuando es negativo, sacar la carga energética, y cuando es positivo, traer al presente, así como me vino la carga negativa y me molestaba, a través de la herramienta, traer al presente el momento más importante de esa experiencia. Si fue un pintor, en esa vida se siente mejor el día que dio un premio o la primera vez que colgó una pintura en un lugar importante. Esa emocionalidad, hay un mecanismo que usamos que le hace presente cuando él quiere. Entonces, en este cuerpo, siente la emocionalidad de cuando colgó el cuadro.
Que ahí lo puedo ahora usar conscientemente y a voluntad. ¿A voluntad? Porque seguramente alguna gente que nos vea, y a mí me ha pasado, te ha sentido esa misma sensación, que seguramente tiene que ver con una vida pasada, visitando un lugar, haciendo una actividad o algo, que vos de repente es como un flash, así que no es de la lógica, que sentís como que esto es lo tuyo, como que estuviste ahí, o como que te sentís, que estás trayendo ese recurso de manera inconsciente, claro. y obviamente no lo podés usar de manera ni inconsciente ni a voluntad, claro, porque no lo tenés, pero está dentro tuyo, ¿no? Exactamente. Es parte de la experiencia de tu alma, que está todo ahora, Bien. en el aquí y ahora. Por eso, esto se puede hacer con lo negativo para sacar la carga emocional y con lo positivo para potencializarlo. Y esto permite que las personas cambien su dinámica en la vida. También estaba pensando esa pregunta, ¿no? Uno te consultan para resolver un tema emocional, un problema emocional. ¿Te consultan para potenciar una habilidad? Sí, porque en mi página yo lo difundo a esto. Entonces hay gente que viene a potencializar eso. Y lo curioso, Pablo, es que esa persona no tuvo en una sola vida esa actividad. Es muy probable que tenga varias experiencias. Conmigo trabajó una persona que toca en la orquesta sinfónica. Esta vida es la 4ª vida como violinista. En la primera vida tocaba el violín. En la segunda vida era oriental. Y el padre le pegaba con una varilla y le encerró en un galpón para que estudiase violín. Terminó muriendo, tocando técnicamente bien el violín, pero no musicalmente. En una tercera vida tocaba en los mejores teatros de Europa y Estados Unidos, solista como violinista. Y tiene hecho se llama técnicamente anclaje, sí, para que cuando ella desea, tomando el violín de un modo determinado, se siente parado arriba del escenario en el teatro en Nueva York, cuando todo el público se pone de pie y lo aplaude, con esa emoción. Y ahí es cuando toca. La primera experiencia la hice en el consultorio, sí, que trajo el violín, hicimos la experiencia, toca un trozo de pieza musical, deja el violín arriba del sillón, se tira al suelo y me dice: Ángel, ¿qué es esto? Dice. No soy yo quien toco, hay alguien que está tocando por mí. Y después me aclara: yo cuando era niña, durante 2 momentos, en unos 15-20 segundos, toqué la música, el violín como ahora. Esto indica que está en el alma y que los niños muy fácilmente recuerdan, tienen conducta, habilidades, capacidades, que a veces los niños dicen: pero ¿cómo un chico hace tal cosa? ¿Quién le enseñó? Tiene que ver con esta historia. Tocaste el tema de niños. Esto... ¿En qué etapa de la vida se puede aplicar? ¿Desde qué edad? ¿Hasta qué edad? ¿Quiénes lo pueden hacer? ¿Qué requerimientos tiene el paciente? ¿Tiene que saber algo en particular? No. La persona que viene a trabajar conmigo no tiene que saber nada. Bien. Solamente tiene que saber qué es lo que le pasa y exponerlo. Y en los niños, digamos, desde la adolescencia en adelante, trabajar con ellos. Cuando los niños son pequeños, por debajo de 7 años, es conveniente no usar esta herramienta, porque tengo que aclarar el porqué de esto. Porque el alma no está terminada de instalar en el cuerpo del niño. El alma es una cantidad de energía que se va instalando en la masa corpórea. Cuando está la primera célula, ¿cuánta energía puede entrar en esa célula? Una pequeña cantidad. Entonces se empieza a instalar en la concepción, luego de concebido. A lo largo del embarazo se sigue incorporando. Cuando nacemos tenemos más o menos el 50% del alma. Y se termina de instalar aproximadamente en los 7 años. Esto explica por qué los niños pequeños se pueden, voy a decir una palabra, traumatizar fácilmente. Así como uno puede enseñar en una conducta positiva a un niño más fácilmente que un adulto, es cuando más fácilmente se traumatizan, porque fácilmente pueden perder energía del alma.
Y esto tiene que ver también con las conductas de los adultos. En cada trauma queda atrapado un pequeño pedacito de alma. Y que cuando uno va a una vida pasada, recupere ese pedacito de alma y va integrando el alma que uno tiene. Porque ninguna persona tiene el alma íntegra. Una persona tiene, cuando dices ninguna persona tiene el alma íntegra, te refieres el alma íntegra en el tiempo, o sea, en el tiempo está toda, yo lo interpreto así, a ver, corregime si está bien. Es como que en realidad está el alma toda, pero un pedacito de alma está con ese trauma que sucedió en algún momento, que está ahora también y está dentro del alma. O sea que tengo todo, pero tengo todo como pedacitos en distintas partes. Exactamente. No unificado. Es como que si yo tuviera muchos pensamientos, a tener un solo pensamiento. Cuando tengo muchos pensamientos estoy más disperso y no tengo la misma eficacia mental que si estoy concentrado en una sola cosa. Exactamente. Y eso nos pasa en la vida. Hay gente que tenemos el alma tan dispersa que no tenemos energía, no tenemos estas cosas. Decía yo en un momento que el alma es una cantidad de energía que puede estar toda junta, como 2 litros de agua. Contenían 2. Puede estar 2 pedazos o está diseminada en moléculas. Así es el alma. Y el alma, hay un atrapamiento en cada trauma, en esta y en las vidas pasadas. Si vos observas, hay niños que han sido en su vida maltratados, abusados, violados, golpeados con cierta continuidad. Esos niños, ¿qué energía vital tienen? Muy baja. Muy baja. ¿Cómo es la autoestima? Baja. Tiene un nivel energético bajo. ¿Por qué? Porque en cada vez que fue maltratado, golpeado, abusado, hay una pequeña cantidad de alma que quedó atrapada ahí. Y eso hace que en su vida sea, con esta herramienta se van recuperando esos pedacitos y hace que esta persona tenga un nivel energético, un nivel de vida totalmente distinto. Eso, yo, perdón que por ahí marco cosas porque conozco de otras formaciones que también he tomado, la diferencia en el consultante cuando trabaja la emoción no es solamente que se libere la emoción, sino que hay como un aumento de energía vital que se nota, ¿no? O sea, que te lo dice la persona, ¿no? Me siento con más energía, con más cosas, y que se hace este trabajo, ¿no? Que mencionás de recuperar esa energía. Uh-huh. No solamente, como en algún momento mencionaste, gastar una energía de una emoción, sino además recuperar una energía. El pedazo de alma que quedó ahí, recuperarlo. Y ese hace que la persona tenga el alma más íntegra. Y a medida que vaya haciendo más experiencia en esto, logra tener mayor cantidad de energía en el alma disponible y hace que esa persona tenga una respuesta en la vida distinta. Son otros de los aspectos que tiene el uso de esta herramienta. Por eso es muy versátil y alcanza aspectos realmente importantes en esto acá. Muy bien. La verdad que estos son temas como para hablar horas y horas, y espero que esta visita tuya y esta posibilidad sea la primera de muchas, ¿no? No sé si querés agregar algo a lo que hemos mencionado, pero la verdad que son tantos conceptos, tantas cosas que uno como que se queda pensando y siempre tiene ganas de más, ¿no? Pero estamos en esta dimensión de tiempo-espacio. De tiempo y espacio, exactamente. Y no me sigas preguntando porque es decir, te habrás dado cuenta que me apasiona esto. Esto yo lo hago con pasión porque ver cómo una persona se transforma, por usar una palabra, ¿no? Cómo una persona puede mejorar y rápidamente. Eso es una cosa sumamente placentera, agradable. ¿Te consideras un terapeuta del alma? No en el sentido de que interviene sobre el alma, sino también del alma. Del alma, sí. Es que uno... un juego de palabras. Es un juego de palabras. Uno es terapeuta o es cirujano de alma. Uno trabaja con el alma y sana el alma y recupera, hace que el alma se recupere. Y esto es lo mismo que le va a pasar a un profesional como un médico que ve que su paciente se mejora, o como, no sé, aquel que siembra, ve que su semilla que ha sembrado en el campo da su fruto, ¿no? Entonces pasa exactamente lo mismo y con situaciones a veces muy complejas, muy traumáticas para las personas. Aparecen con rápidamente resultados. Y esto es muy sanador para la persona y para uno mismo que hace esto. Bien. Muchísimas gracias, Ángel, ha sido un placer y bueno, como mencioné, espero que
podemos seguir charlando en otras oportunidades y cualquier cosa que, si quieren averiguar más sobre esta metodología, sobre estas herramientas o consultarte, ¿cómo hace la gente para contactarte? Yo tengo una página que es Alquimia Córdoba, en la pueden encontrar, o por mi nombre, Ángel Chialvo, y ahí van a encontrar la información. Bien. ¿Estás en Córdoba, en la ciudad de Córdoba? Yo trabajo en la ciudad de Córdoba. Y si no, a través tuyo, también se pueden contactar con vos. Es decir, y si no, buscan hipnosis en Córdoba, regresiones en Córdoba y aparece toda mi información del caso ese. Bien, muy bien. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, Pablo. Bueno. Muy amable. Y muchas gracias también por vernos, por visitarnos. Dejaremos información aquí debajo del video. Y bueno, seguiremos con este trabajo del alma, con pasión desde el alma. Desde el alma. Gracias.